retomamos el tema relacionado con la gestión de proyectos y específicamente para eh, ponernos nuevamente en idea de lo que es gestionar un proyecto, porque esto impacta para la gestión de las organizaciones. Nos vamos a enfocar en las diferentes etapas que realmente tienen algún tipo de impacto en la gestión de las organizaciones. Habíamos comenzado con este esquema de proyectos donde de alguna forma veíamos la situación que se iba aplicando hasta que llegábamos a este punto particular que está por acá, que es el del famoso kick-off, que es el puntapié inicial. Nuevamente, ese kick-off después se establecía en lo que es un proyecto, en este sentido, de alto nivel, en un proyecto de tipo Gantt, donde están las diferentes tareas y específicamente la idea es salir de este puntapié inicial. Ahora tenemos que ver específicamente qué es lo que corresponde en cada uno de esos casos, salir desde este punto del kickoff, del puntapié inicial, hasta que llegamos a la parte de por acá, que es cuando efectivamente el sistema pasa a estar en producción. Entonces, si seguimos avanzando con las características específicas, nos tenemos que enfocar en lo que es considerado el kickoff de un proyecto en particular, y esto es entender que a partir de ese puntapié inicial, después de realizado perdón por la voz, el caso de negocios, empieza desde la perspectiva de lo que es gestión tecnológica, la formalización del cronograma, la ejecución de todas las tareas, entender que hay alineamiento entre las diferentes expectativas, definir las responsabilidades, cuáles son las reglas de trabajo y algo no menor, por algo yo siempre les digo, puede que ustedes no entiendan en detalle de temas de tecnología, pero se va a esperar que todas aquellas personas que se dedican a la gestión de las organizaciones entiendan de lo que es el consumo presupuestario. Puntualmente, esta situación es algo de la que no van a poder escapar porque, de nuevo, las organizaciones asumen que aquellas personas que se dedican a la gestión entienden de la gestión y la asignación de recursos. De todas formas, y hoy lo volveremos a enfatizar, gestionar un proyecto no es lo mismo que gestionar una operatoria o un proceso repetitivo. ¿Por qué? Y digo esto porque los que están fuera del ámbito de las ciencias económicas van a asumir que los administradores, entre comillas, saben administrar. Y esa lógica de que el administrador sabe administrar no es del todo cierta. No es del todo cierta en el sentido de que administrar un proceso continuo que siempre se hace de la misma forma, que tiene prácticamente todos los momentos decisorios establecidos, es distinto de lo que va a estar ocurriendo con un proyecto. Entonces, en este puntapié inicial, en esta reunión, es donde empiezan a desgranarse los elementos que tengo que empezar a considerar. Y esto es algo, ¿cómo decirlo?, no menor, en el sentido de que gestionar un proceso repetitivo sin solución de continuidad, donde todos los mecanismos, todos los procedimientos desde el punto de vista operativo y todo lo que sea la gestión del proceso diario, nuevamente, sin solución de continuidad, esto puede ser repetido eternamente, que quede claro, ese tipo de administración y ese tipo de decisiones es distinta de las decisiones que yo tengo que tomar en un proyecto. Y es distinta en el sentido de que mientras que en un proceso yo sé repetitivamente qué se hace y qué se deja de hacer, en un proyecto, eso no lo puedo tener como algo prescrito. Si bien tengo los grandes lineamientos, si bien por algo se planifica, esos grandes lineamientos hacen que exista un factor que en un proceso no es tan importante, porque en los proyectos aparece el factor riesgo. Esto no quiere decir, y digo esto para que no se malinterprete, que los procesos de negocios tengan riesgos. Todo proceso de negocios tiene riesgo. Hagámoslo con un ejemplo. Si mi trabajo consiste en atender en una cafetería y en esa cafetería tengo que sonreírle al cliente, el cliente me va a pedir, qué sé yo, una lágrima y me va a pedir un montón de cosas, el riesgo que puede haber es que no le haya gustado el café,
que yo no haya entendido lo que el cliente quiera, que el cliente haya considerado que la lista de precios decía que era un precio y en realidad el precio era distinto. Problema que ocurre con esta modernidad de que ya los lugares de atención al público no te dan más una carta física, sino que tenés que escanear un QR y ver qué te guste de ahí adentro. Entonces, el proceso en sí es distinto y obviamente van a existir riesgos. El cliente se puede levantar cuando yo me descuidé y retirarse sin pagar. Pueden haber un montón de características, pero los riesgos son menores y las instancias de decisión están predefinidas, podríamos decir, en un proceso que es repetitivo y sin solución de continuidad. Ahora, en esa diferencia con el proyecto, yo tengo en particular algo que es diferenciador para un proyecto de un proceso. Mientras que un proyecto tiene un origen establecido, la finalización de ese proyecto, porque es un esfuerzo temporario, por definición, ese proyecto tiene un fin estimado. Y esto quiere decir que yo sé cuándo inicio, pero no cuándo termino. Y para que quede claro, vamos a meter el dedo en la llaga. Ustedes saben específicamente, cada uno de ustedes, en qué momento ingresó a cursar en económicas, pero ninguno puede asegurar en qué momento se va a recibir. Uno va haciendo una planificación, uno va siguiendo una secuencia de materias que tiene que aprobar en cierto orden, pero te vas a recibir en el tiempo óptimo planificado siempre y cuando no te vaya mal en ninguna asignatura. Cuando llega a existir algún tipo de inconveniente, ya sea porque la abandonaste, ya sea porque te fue mal y la tenés que recursar, cualquiera sea el escenario, vos sabés que tu fecha de origen no ha cambiado, tu fecha de inicio en la cursada, pero no sabes exactamente en qué momento te vas a recibir. Entonces, cuando ya existe una incertidumbre relacionada con el tiempo, el proceso tiene menos riesgo que el proyecto. En este ejemplo que tenemos acá, en este Gantt, creo que les dije también en la clase anterior, esto corresponde a una multinacional en la cual me tocó trabajar a mí. Este proyecto tenía la idea de implementar un sistema de gestión de recursos humanos para los 5 países donde estaba la multinacional en Sudamérica en ese momento. em, Ejecutar la implementación en 18 meses, que era un tiempo razonable, y no excederse del presupuesto de los 7 millones de dólares. A nivel planificación, y de hecho por algo muestro el Gantt acá, a nivel planificación, esta forma en la cual se gestionó el proyecto era cercana a la perfección. Nuevamente, el problema no estuvo en la planificación. Planificar, ahora hablo de este tema, planifica cualquiera, más con software de planificación. Y no estoy hablando de inteligencia artificial, porque eh, los software más difundidos, el Microsoft Project, el Primavera y bueno, y todos los que deben estar dando vueltas por ahí, que tienen una ponderación importante en el mercado, tienen plantillas o templates de planificación. Y eso implica, disculpen la voz, vamos a tratar de aclararlo, eso implica que yo tengo esquemas de cómo tienen que ser realizados los proyectos más o menos en forma coherente. El problema no está nunca en la planificación. En la planificación el único inconveniente que puede llegar a haber es sobredimensionar o subdimensionar complejidad de las tareas. Que eso es algo que con la experiencia uno cada vez se equivoca menos. El problema está en la ejecución. Entonces, este proyecto que iba a implementar 5 países en 18 meses, terminó implementando un país y medio, siendo muy generoso con el medio país, que fue Argentina, y tardó 25 meses. A tal punto que este proyecto que están viendo acá, al final de esos 25 meses, o sea, de un año y medio pasó a 2 años y un mes. Cuando estaban en los 2 años y un mes y se dieron cuenta que no estaban ni por asomo cerca de lograr implementar lo que querían, decidieron decomisar el proyecto. Decomisar es un término muy aduanero para el que lo conozca, pero básicamente es decir que ese proyecto deja de estar en funcionamiento y deja de seguir adelante. Se llama decomiso técnicamente. Ahora, distinto hubiera sido el caso si este proyecto, en vez de terminarse en 25 meses, le faltaran 3, 4 meses para terminar con la implementación de los 5 países,
quizá alguien en aquel momento, al cabo de los 25 meses, hubiera tomado la decisión de invertir un poco más de plata y hacer que este proyecto se lleve a la práctica. Cuando se dieron cuenta en esta organización que no estaban cerca de lograr implementar esto como lo tenían planificado, prefirieron dar de baja el proyecto, considerar que todo es un costo hundido y, entre tantas cosas, digamos, desmantelar el equipo de proyecto, y uno de los tantos que se fue de ese proyecto fui yo, que como lo principal, el proyecto de este sistema de gestión de recursos humanos deja de ser utilizado, automáticamente todas las cosas accesorias también dejan de pertenecer al proyecto. Entonces, no solamente se desmanteló y se decomisó el proyecto, sino que todos los elementos relacionados, entre ellos el recurso humano. Ahora, cuando yo empiezo acá en este kickoff, empieza el tema de entender específicamente ¿qué implica hacer un kickoff o un puntapié inicial? Y acá hay algunas cosas que tengo que entender. El primero de estos elementos que tengo que entender es quiénes forman parte a los efectos de equipo de trabajo de ese proyecto y de ese puntapié inicial. En todo puntapié inicial tiene que estar el sponsor, que es el patrocinador. No lo pensemos como un contrato de sponsoreo donde cierta marca contrata a una celebridad y dice que sea su imagen de marca. No, el sponsor en tecnologías de información y en proyectos de tecnología es aquella persona, por lo general es alguien, que lidera un área determinada y que se va a beneficiar directamente con la ejecución de este proyecto. Va de vuelta, es alguien que lidera una determinada área y que se va a beneficiar directamente con la ejecución del proyecto. Ejemplo. Supongamos que cada uno de ustedes es el sponsor de el área relacionada con la venta minorista de la empresa que sea. El proyecto consiste, lo estoy de vuelta inventando, este proyecto consiste en lograr que la página web, las redes sociales, todos los lugares donde la empresa figure tengan un portal para que cada uno de los potenciales clientes se registre, consulte, interactúe, haga lo que tenga que hacer para que el proceso de incorporar a un potencial cliente que se transforme de un prospecto a un verdadero cliente, para que todo ese proceso sea lo más eficiente y rápido posible. Los principales beneficiados van a ser los que se dedican a la gestión del área de ventas, porque esa tecnología lo que hace en definitiva es simplificar el proceso de venta, y entonces, si esta área que se dedica a las ventas tiene tecnología que le simplifica el proceso, que lo optimiza o que eventualmente hace que los clientes quieran comprar y yo tenga menor cantidad de recurso humano para dar respuesta a ese proyecto o a esa tecnología, mejor, porque el área de ventas va a ser beneficiada. Ahora, el sponsor es, vamos a llamar así, el que termina aprobando y diciendo si el proyecto sirvió o si el proyecto no sirvió. Esto es lo mismo que podríamos hacer un paralelismo cuando hablábamos de qué es información. Información es aquello que le llega a la persona que tiene que tomar decisiones y esa persona le asigna calidad de información. Si yo le doy cosas a la persona que tiene que decidir que no le sirven para decidir, para verlo en blanco y negro, eso no va a ser información. Bueno, acá el área que se va a terminar beneficiando con la aplicación de esta tecnología es específicamente la persona que ocupa ese rol de sponsor. Ese rol de sponsor, esto en particular, es quien recibe esa implementación de la tecnología, y esa implementación de tecnología es la persona que termina diciendo si la implementación fue buena o mala. Por ende, el sponsor es, a los efectos de un proyecto, el número uno que me va a decir proyecto bueno o proyecto malo. Ahora, y acá ocurren un montón de cosas y, como creo que les dije el martes pasado, un comentario al margen. Para los que están afuera de la Facultad de Ciencias Económicas, cualquiera que sabe de administración, eventualmente son ustedes, automáticamente sabe gerenciar. Eso es una simplificación errónea. Digo, ¿por qué?
muchos no saben gerenciar aún estando formados. Entonces también hay que tomarlo en el contexto correspondiente. Lo que sí va a pensar el resto de las personas que están por fuera es que esas personas que salen de la Facultad de Ciencias Económicas saben gerenciar. Por ende, es muy probable que piensen que ustedes saben liderar proyectos. Y de nuevo, al liderar proyectos se aprende de la misma forma que se aprende cualquier proceso. Entonces, la única diferenciación va a ser mientras que yo el proceso tengo prácticamente todas las instancias de decisión definidas, en un proyecto no lo tengo de esa forma. Entonces, a medida que vayan agarrando experiencia en la gestión de los proyectos, van a poder tener o van a poder ocupar posiciones que tengan mayor responsabilidad en todo lo que sea el gerenciamiento de los proyectos. Nuevamente, se espera que todos los que salgan de acá sepan de gerenciar proyectos. No tengo idea, y esto lo digo con la mayor de las humildades, no tengo idea en el plan de carrera de ustedes si alguna materia se dedica a gestionar proyectos o muestra técnicas de gestión de proyectos. Lo que sí me quiero quedar tranquilo en este último cuatrimestre es que intelectualmente yo les transmito que estaría bueno que ustedes, que son su propio producto, que son su propio servicio, se autocapaciten en la gestión de proyectos. Y cuando digo se autocapaciten en la gestión de proyectos, no necesariamente implica hacer cursos, que está perfecto, sino que además esas personas o ustedes eventualmente se formen, y hoy día eso es posible gratuitamente en las principales técnicas de gestión de proyectos. Más allá de que después, como hice yo allá por el año 97, rindan algún examen de certificación en la gestión de proyectos. Hoy vamos a hablar del PMI y el PMBOK. Eh, Hoy día, los mecanismos de gestión de proyectos de Google, los mecanismos de gestión de proyectos de Microsoft, los mecanismos de gestión de proyectos de Oracle, los mecanismos de gestión de proyectos y los procesos de gestión de proyectos de SAP están disponibles para cursar en forma gratuita para que aprendan el conocimiento y después, obviamente, si lo necesitan, hay organizaciones que te lo pagan, hay otras organizaciones que no. Si necesitas tener alguna constancia, una certificación, pagarás el derecho de examen y te certificarás en la gestión de proyectos. Nuevamente, me quiero quedar con la tranquilidad intelectual de que esto lo transmití y que depende ahí ya de cada uno de ustedes el querer formarse en este tipo de disciplinas. Tengan una cosa, lo último que digo al respecto, una cosa diferenciadora. Ustedes, en particular, son mucho son muy codiciados para la gestión de proyectos relacionados con aspectos de las organizaciones, porque es mucho más fácil que ustedes adquieran conocimientos de la mirada técnica que ahora hablamos, respecto de pensar que cualquiera que se formó con una mirada de carrera técnica o como una ciencia dura, algún ingeniero, que aprenda de la gestión de las organizaciones. Nuevamente, esto es un simple comentario de un docente que transmite y dice lo que aparentemente eh, en otros lados no se dice, vamos a llamarlo así. Entonces, en ese kickoff tiene que quedar en claro, primero, quién es el sponsor, esto lo sabemos todos, quién va a ser el líder de proyecto, quién va a ser el gerente de proyecto. Ahora comento el caso particular. ¿Cuál va a ser el equipo técnico? ¿Cómo va a estar conformado? En este ejemplo de la empresa multinacional, yo era parte del equipo técnico de seguridad informática. Tenía autogestión porque era uno de los pocos que había en el país que sabían de este tipo de cosas. Pero al margen de todo eso, tenemos que entender quiénes son los usuarios clave, quiénes van a ser los proveedores que van a formalizar la ejecución de ese proyecto y específicamente las áreas impactadas. En este ejemplo que digo, que cada uno de ustedes es un gerente de ventas o un gerente de comercialización, esa em, característica hace que el área impactada sea el área de ventas o de comercialización. Ahora, si esto fuera un proyecto que atraviesa horizontalmente todas las áreas de la organización, las áreas impactadas serían todas. Una cosa es gestionar un sistema para, supongamos que implementamos un CRM, claramente va a impactar en el área de comercialización. Distinto va a ser el caso que instalemos un sistema de gestión integrado donde todas las áreas van a estar impactadas.
Ahora, una cosa es que todas las áreas estén impactadas porque tienen que usar el sistema y otra cosa muy distinta, o mejor dicho, distinta, no muy, saco el muy, otra cosa distinta es que todas las áreas se vean obligadas a cambiar sus procedimientos operativos estándar que hacen en forma interna. Si de un día para el otro, y vamos a algo que ocurre en todos lados, teníamos el sistema de gestión marca A y por un cambio de tecnología estamos yendo al sistema de gestión marca B, ese sistema de gestión marca B probablemente me va a obligar a cambiar los mecanismos con los cuales hago el proceso contable, la asignación de costos y los indicadores de gestión. Si cambia la tecnología base y afecta a todas las áreas, probablemente todas las áreas de esa organización se vean afectadas. En los proyectos tecnológicos, y acá de vuelta, no es para que, es simplemente para que vayan y lo consulten y entiendan y crucen esto, eh, no es para que vayan a mirar el detalle del business case que mostramos en la unidad número 3, pero adentro de ese business case específicamente aparece en la tabla de contenidos todo lo que hace a la gestión de un proyecto de tecnología. Obviamente van a aparecer los objetivos estratégicos, el concepto particular del alcance. El alcance definido es decir qué va a incluir y específicamente indicar qué no va a incluir. El cronograma preliminar, ese cronograma preliminar después se tiene que traducir en este tipo de cosas. Por ejemplo, si ahora ya lo miro como si fuera un cronograma, yo te voy a decir que entre la segunda y la cuarta semana de enero voy a hacer el show and tell, que el modelado y la priorización de la lista Moscow va a ser desde la primera semana de enero hasta la tercera semana de febrero inclusive, que el modelado de procesos va a tomar casi 2 meses completos, porque incluye febrero y la última semana de marzo. Entonces, es importante entender lo que hace al cronograma preliminar. Nuevamente, este Gantt que ven acá y esta fecha de producción que dice que se fue a producción el 1 de agosto del 2014, terminó siendo el 15 de noviembre de ese mismo año. Hubo un importantísimo desvío. Y cuando digo importantísimo desvío. Entonces, ese importantísimo desvío hace que yo tenga un cronograma, pero que obviamente con cada decisión se tiene que ir ajustando. Eh, Esto nuevamente lleva a reforzar el concepto de que yo sé cuándo comencé, pero no sé cuándo voy a terminar. En el business case, incluso que tienen subido, fíjense que en ese mismo business case decía que se iba a ejecutar en 21 meses. Se terminó ejecutando en 23 meses y se terminó yendo a un alcance mayor al que estaba especificado ahí. En ese caso, un proyecto, utilizar conceptos como exitoso y fracasado son dos extremos raros, pero para que se vea, porque de hecho es lo que ocurre, mientras que ese proyecto que estuvo en el business case se transformó en una realidad que la compañía sigue utilizando hasta el día de hoy, bueno, esa utilización de la tecnología hasta el día de hoy hizo que aquel proyecto sea exitoso y que este que está acá, después de 25 meses, haya sido un proyecto efectivamente fracasado. Después, al margen del cronograma preliminar, necesito saber cuál es el presupuesto. Creo que también el martes les dije que es un estándar de la industria, de nuevo, negociable según el poder eh, negociador, vamos a usar el término, que pueda tener quienes venden el proyecto respecto de la compañía que lo adquiere, negociable en sí, pero es un estándar de la industria que se anticipe un 30%. Si lo vemos en algún edificio de departamentos y contratás a, qué sé yo, a un electricista, un pintor o algo, es el estándar de la industria que el 50% es anticipo para la compra de materiales. Si quiero contratar un pintor para que pinte la fachada del edificio, el pintor me va a decir, ok, me anticipás el 50%, yo me proveo los materiales, traigo los andamios, hago un montón de cosas y a medida que el proyecto se va ejecutando, me vas haciendo, digamos, asignación de pagos a medida que voy incorporando o que voy terminando las tareas que me has encomendado. Eso se llama específicamente la técnica del valor ganado, que después la mencionamos porque tampoco es importante, porque con esto que dije ya está más que claro. Ahora,
Además de todo esto del presupuesto, tengo que entender la metodología de trabajo. Está en el imaginario general de que por el simple hecho de lo que resuena la palabra, una metodología ágil tendría que ser mucho mejor que una metodología tradicional por fases o una metodología secuencial. Está en el imaginario pensar que una metodología ágil es mejor. Puede que en los propios proyectos algunas fases o algunos despliegues, como se llama, vayan con una metodología y que otros vayan con una metodología distinta. Voy al Gantt de este proyecto. Toda esta implementación que está acá, hasta lo que iba a ser la implementación de Perú, iba a ser con metodología tradicional o metodología por fases. Todo lo que fue la segunda fase malograda relacionada con Argentina, se llevó adelante con una metodología ágil. Puede que esto exista en la vida real. También les tengo que compartir un mini secreto. Muchas veces las organizaciones, excepto que vos me digas, tenemos una metodología propia y a esto lo llamamos de tal forma y decimos que es una metodología ágil y bla, 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 muchas veces las organizaciones dicen que hacen determinada metodología y en realidad es una cosa híbrida. Y cuando digo que es una cosa híbrida es porque puntual y específicamente no se sigue la metodología como está estipulada de principio a fin. Em, y eso no es un error, es lo que ocurre en la realidad porque las metodologías son incompletas. Las metodologías originales, diagramas de entidad-relación, diagramas de flujo de datos, que estaban relacionadas con la gestión y el análisis y eventualmente el desarrollo de estas tecnologías, no era válido. Me dejaba muchos huecos y las tenía que la gente, las organizaciones tenían que solucionarlos de muchas formas distintas. Hay metodologías que son más modernas, hay metodologías, después vamos a ver UML y demás, BPM, que son muy prácticas para la gestión de los proyectos, pero ninguna metodología es completa de principio a fin. Y no es que esto sea difícil de lograr, simplemente que si yo quiero que una metodología sea completa, voy a tener que incorporar, como técnicamente se llama, artefactos, procesos, formularios, métodos para lograr que las cosas sigan un patrón que pueda ser estandarizado. Entonces, las metodologías en sí, y muchas organizaciones lo hacen, dicen que aplican determinada metodología y en realidad no lo hacen como corresponde. Pero lo que sí me tiene que quedar en claro, y lo veremos hoy, es que necesito entender qué tipo de metodología voy a estar utilizando. Cuando digo qué tipo de metodología voy a estar utilizando es entender cómo es la gestión de proyectos. Si me dicen es una metodología tradicional, nuestra cabecita debería prender las luces y decir, mira, es una metodología que se basa en documentación exhaustiva. Y cuando digo documentación exhaustiva, después hablamos de cómo se denominan las versiones y cómo es el versionado de los documentos y cómo un versionado funcional termina impactando en un versionado técnico. Nada, lo veremos en su momento, 2 clases más. Esas eh, formas terminan impactando específicamente en la gestión de proyectos. Digo esto porque comparado con una metodología ágil, nuevamente está en el imaginario que es una metodología mucho más eficiente. Pero supongamos este caso. En una metodología ágil, hago un ejemplo, ¿eh? Voy a alquilar un departamento. Cuando lo voy a ver, ese departamento es demasiado luminoso, cosa rara, pero es un día soleado, hay mucha luz, todas las paredes pintadas de blanco hacen que parezca un hospital. Entonces alguien toma la determinación de decir, mira, ¿sabes qué? En vez de que quede un blanco tipo hospital, lo que vamos a hacer es eh, hacer de cuenta que pintamos todo de un amarillo cremita, de modo tal de que no quede tan luminoso y que no quede tan estridente la pared blanca. Entonces, contratas al pintor, compras la pintura y pintas todo de principio a fin. Cuando vas a ver el proyecto terminado, el trabajo terminado del pintor, te das cuenta que ese día,
como está menos luminoso que el anterior, y mientras que cuando tomaste la decisión de pintar de amarillo cremita, lo hiciste a la mañana con sol y a la tarde el sol gira y en vez de darte en el frente, te da en el contrafrente, ese color que vos ves amarillo cremita queda muy apagado. Entonces decís, no, ¿sabes qué? Mira, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Dejemos el amarillo cremita en los dormitorios, pero acá en el living comedor volví a pintarlo de blanco. Al pintor vos le pagás y el pintor compra la pintura y pinta todo de blanco. Cuando te llama para decirte, ok, dame la conformidad, te das cuenta que como quedó todo pintado de blanco y por ahí no te ubicaste en que por ahí el techo estaba muy alto porque era una casa vieja, un departamento más grande, eh, me parece que el techo queda muy alto. Entonces le decís al pintor, ¿por qué no me pintás arriba de todo una franja en un color, qué sé yo, un gris o algo por el estilo para que parezca que el techo está más bajo? Entonces, mientras que le dijiste todo amarillo cremita, después pintalo de blanco, después pintale una franja gris arriba de todo, lo que hiciste fue gastar 3 veces cosas que si las hubieras definido bien desde el punto número uno, lo podrías haber hecho. Entonces, en una metodología tradicional, como se basa en documentación, alguien va a tener que hacerse responsable de las decisiones que toma y firmarlo en ese documento. Esa firma tiene un nombre técnico, se llama sign off, que significa firmar en inglés, sign off se escribe. Cuando firmes ese sign off, recién se pasa a la etapa inmediata posterior. Ahora, si todo esto lo hubieras hecho con metodología tradicional de principio a fin, es muy probable que la metodología tradicional sea más eficiente que la metodología ágil. Porque en la metodología ágil, si vos tuvieras esto, digamos, clarísimo desde el momento cero, no tenés errores de ejecución. No es que primero a la mañana está muy blanco, a la tarde pintémoslo de amarillito, al otro día de blanco, al otro día con una franja gris. Eso no ocurre. Lo que sí me tiene que quedar en claro es saber qué metodología se va a aplicar en la gestión de este proyecto. Y va a tener, cuando hablemos de consultoría, va a tener un factor adicional. Tengo que entender qué mecanismo quiere llevar adelante la organización si trabaja con alguna consultoría externa, ya sea de los fabricantes del software o de los socios tecnológicos. No me adelanto, lo vemos en clases posteriores. Adicionalmente, tengo que definir roles y responsabilidades. Cuando digo roles y responsabilidades es específicamente quién hace cada cosa, quién va a aprobar, quién va a verificar, quién es el responsable de decir todos estos elementos funcionan bien. Pensemos esto. Todo lo conocemos, entramos en Miecon y en Miecon hay un montón de funcionalidades. Esto les aseguro, para que todo lo que ustedes ven en esa maquetación que nosotros vemos como usuarios finales, alguien del departamento de sistemas de la facultad y el departamento de sistemas de la UBA tomó una decisión y asignó responsabilidades. Cuando a mí me aparecen las pestañas graduado, perdón, estudiante de grado, docente de grado o graduado, las mismas que le van a aparecer a ustedes eventualmente, eso alguien tomó la decisión, alguien lo aprobó. Incluso lo que parecen ser errores, alguien lo aprobó. Sin querer quedar bien ni mal con nadie, pero el sistema metodológico con el cual les cargo el presentismo o el eventual ausentismo, alguien lo aprobó. A mi criterio es totalmente impráctico ese método, pero alguien lo aprobó y tuvo la responsabilidad de convalidar que ese sistema o esas funcionalidades funcionan bien o funcionan mal. El otro tema es el canal de comunicación. Nuestra disciplina, tecnología de información, tiene al día de hoy 76 años de antigüedad, porque le ponemos una fecha incierta, pero más o menos cercana al año 1950. Esto implica, entre tantas cosas, que las metodologías que se aplican al día de hoy específicamente para la gestión de proyectos vienen de la ingeniería. Si a alguien de ustedes le toca trabajar con ingenieros o le toca trabajar con algún proceso científico, algún proceso arquitectónico, hasta que no están aprobadas todas las documentaciones, todos los planos, no nos ponemos a diseñar. Hasta que no están aprobados todos los diseños, no nos ponemos a construir. Hasta que no están verificadas las construcciones, no seguimos avanzando, porque es una metodología secuencial, que es la metodología tradicional, que es la tecnología de información,
se trajo como parte de su, llamémosle, cuerpo de conocimientos. ¿Qué pasa? Construir un edificio es un proceso único e irrepetible, pero que a lo largo del tiempo, y de hecho esto lo podemos comprobar fehacientemente, por lo menos yo estuve en dos sedes y lo puedo aseverar, el proceso de construcción es único, pero lo que yo estoy construyendo es similar. A tal punto es similar que la sede San Isidro tiene la misma dispersión arquitectónica que tiene la sede Paternal. No están los dos módulos juntos como pasa en la sede San Isidro, porque en la sede Paternal un módulo está de un lado de la calle y el otro módulo está del otro lado de la calle interna, pero la dispersión y la configuración de los edificios es prácticamente, entre nos, el mismo, es el mismo diagrama. Quizá la sala de profesores y quizá el aula no está en la misma numeración, pero después de todo eso, la construcción es la misma. Esto implica que si vemos edificios que se los denomina monobloc, cada proyecto de construcción es individual, pero la construcción es repetitiva, tac, 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 idéntica, 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 idéntica. Y es un tema también de construcción incluso en edificios modernos. Toda la construcción y el metraje, si es un edificio en torre, excepto que se vaya achicando a medida que llega a la cima, pero todos los departamentos A, B, C, D, etcétera, todos tienen el mismo metraje y todos tienen la misma disposición. El baño está en el mismo lugar, el dormitorio está en el mismo lugar, la cocina está en el mismo lugar, la puerta de entrada está en el mismo lugar, independientemente del piso. Ahora, cuando esto lo llevo a las tecnologías de información, tengo que entender que ese mecanismo de construcción tiene que ser un poco más dinámico y es ahí donde aparecen mecanismos que no están basados en papel, sino que están basados, porque la tecnología lo permite, en software, y ese software, llámese Jira, llámese Trello, llámese Slack, llámese Discord, llámese el nombre que le quieran poner o el que sea, el que esté de moda para cuando se reciban en un par de años, no viene al caso ahora, pero ese canal de comunicación simplifica el proceso dinámico, simplifica que yo ya no tenga que acordarme, como decir, quiénes forman parte de este proyecto y ponerlos a todos en copia en un correo electrónico. Incluso las tecnologías modernas, y esto es algo que habría que revisar, hacen que tengamos grupitos de WhatsApp a tal efecto, y en ese grupito de WhatsApp no solamente se intercambia información valiosa, sino que se intercambian hasta chistes, memes, que hacen que la comunicación que estaba pensada para ser fluida, esa comunicación no es tan fluida como corresponde. Entonces aparecen algunos inconvenientes que hacen que, ¿cómo decir?, la comunicación y los canales de comunicación se vean interrumpidos y se vean invadidos, para poner un término, por elementos que van más allá de la comunicación del proyecto. Es muy lindo tener todo en un solo lugar, es muy lindo no tener que andar leyendo un hilo de correos electrónicos, es muy lindo que esté todo relacionado. Lo que les puedo garantizar, si es que no han trabajado en alguno de estos software y demás, es que el hilo de cada uno de los canales y las subdivisiones, y por más que el software te hace el tracking sobre qué estás respondiendo, hace que sea de tal nivel la sobrecarga que muchas veces no queda en claro qué decisión se ha tomado. Y es por eso que deberían hacerse reuniones para poner digamos, para poner coto a toda esa dispersión que hay importante. Finalmente, yo debería identificar los riesgos iniciales, los riesgos que estoy sopesando y valorando, y de hecho, acuérdense que cuando hablamos de la lista Moscow, decíamos tengo que hacer un feed gap y darme cuenta qué cosas que yo efectivamente necesito voy a tener que solucionar con esto del rojo y el workaround. Entonces, además de estas cosas que del feed gap deberían salir en forma automática, tengo que identificar riesgos iniciales. Hay muchas organizaciones que esto lo dejan como algo a definir y hay veces que eso que queda como algo a definir nunca se termina definiendo y después el problema surge a los efectos de la gestión del proyecto cuando yo no sé qué decisión tengo que tomar. Hablaremos en la última unidad de riesgos,
pero básicamente yo tengo dos caminos: aceptar el riesgo en un extremo o mitigarlo. Mitigarlo puede ser tercerizándolo, haciendo mecanismos alternativos, buscando redundancia, lo veremos en su momento, pero son los dos grandes caminos que tengo para gestionar los riesgos. Entonces, esto hace que cuando estoy reuniéndome para hacer este puntapié inicial del proyecto, es que necesito entender todos estos elementos y tenerlos en mi paquete de gestión. Adicionalmente, en esta dimensión del kickoff va a aparecer, como ya vimos, la firma formal del contrato, porque una cosa es el business case que nosotros como empresa hacemos, por el cual tomamos decisiones para decir contratamos a la empresa X que nos va a dar determinada solución tecnológica. Nosotros tomamos una decisión interna, pero ahora viene la parte contractual. Ahora viene la firma del SLA. Ahora tenemos que llevar por escrito lo que veíamos cuando hablamos de gobernanza. ¿En cuánto tiempo me vas a dar respuesta? ¿Qué cantidad qué volumen de transacciones está esperado? Eh, ¿En qué momento el sistema va a tener que tomar, digamos, o la tecnología va a tener que ser utilizada para optimizar los procesos? Entonces, ahora viene la parte de la firma del contrato, porque el business case es algo interno. Ahora es empresa con los vendedores y los socios tecnológicos. Después, y esto lo digo porque en una única organización en la cual estuve, en el banco, había a los efectos de cada proyecto un contador de proyecto, un contador o alguien, no un contador de contador público, a pesar de que el pibe que lo hacía era el contador público, era contador público, sino que alguien que haga el registro contable de los proyectos. En Argentina, en Latinoamérica, no es muy habitual hacer auditoría de proyectos, no es muy habitual. Ahora, algunas empresas, la gran mayoría de ellas de corte multinacional o alguna empresa de algún país en particular, esto sé que pasa en las empresas brasileñas, donde se audita la ejecución del proyecto. Vos planificaste gastar 7 millones, bueno, ¿en qué los gastaste? Dame el detalle correspondiente. En algunas organizaciones se asigna a un contador o quien haga la función contable de la registración de lo que se va gastando en el proyecto. Cada cosa que se gaste en el proyecto la va a tener que aprobar el sponsor, porque el sponsor es el que va a destinar la plata para que ese proyecto se lleve adelante. Entonces, si el proyecto le sale mal al sponsor, eso va a ser una pérdida directa que va a ir a sus cuentas de rentabilidad en el área correspondiente. Este ejemplo que estoy mencionando en esta empresa multinacional, los 7 millones de dólares, fueron una pérdida para la gerencia regional de recursos humanos de esta multinacional, porque el proyecto gastó los 7 millones de dólares y no obtuvo rentabilidad. Entonces, eso fue una pérdida directa que impactó en el proyecto en el área y en los números y en el presupuesto de la gente de recursos humanos. En el otro caso que tienen el business case, eso era del área de tecnología. Era una solución que la propia gente de tecnología regional dijo: saquemos los correos locales, llevemos todos a una plataforma Microsoft 365, básicamente correo en la nube, y por más que en vez de tardar 21 meses, terminaron tardando 23, y que el presupuesto más o menos estuvo dentro de los parámetros, comillas, aceptables de desvío, ese fue un proyecto exitoso que hizo que efectivamente la plataforma tecnológica anterior se decomisara y pasaran a estar en la plataforma Microsoft 365 que esta empresa multinacional continúa utilizando al día de hoy. Y eso fue del año 2016. Así que 10 años después siguen utilizando la misma plataforma tecnológica. ¿Qué pasa con la dimensión contractual? Firmar contrato y activar el tema de las órdenes de compra. Esto pensémoslo como si fuera cualquier inversión que el edificio donde vivo hace cuando quiere contratar a algún proveedor. Le dará el anticipo, 50%, 30%, y a medida que este proveedor va haciendo los desarrollos, a medida que va haciendo los entregables, palabrita que tenemos que aprender el viernes que viene, y eh, el proyecto, entre comillas, va avanzando, van a haber activaciones de las órdenes de compra donde se empieza a liberar plata. Ejemplo de esto: si yo digo que en este proyecto, de hecho, no fue del todo así, pero para que lo visualicemos, este proyecto costaba
$7 millones, 30% de anticipo, acá al 1 de enero, la empresa ya le había pagado a el fabricante del software $2.100.000. A medida que se iba avanzando, venían los pagos a medida que se va ganando valor. Una vez que yo hice la lista, la prioricé, hice el modelado de procesos, en alguno de estos momentos va a haber un hito de conformidad y ese hito de conformidad va a decir, che, mira, el proceso, el modelado de procesos, la priorización, etcétera, está todo terminado. Ya sabemos lo que queremos desarrollar, ya sabemos lo que queremos customizar, ya sabemos para qué lado queremos ir. Ok, es el momento después de que se cumplió con determinada etapa o con determinada fase, a partir de ahí empezás a cobrar lo que corresponde. Y lo que va a ocurrir acá, voy de vuelta al otro caso, y es lo que y no me pongo colorado al decirlo, es lo que hago yo también con los clientes. Mira, tanto anticipo, avanzamos, acá tenés el entregable uno A, D, C, estas son las cosas que te había prometido por contrato. ¿Cumplí o no cumplí? Sí, cumpliste. Bueno, por ahí te dicen que no está, que no, como quiere, parte de la negociación y parte del trabajo, pero en algún momento, cuando el desarrollo corresponda y esté cumplido, yo te presento la factura y paso a cobrar. Me pagarás a los 15 días, a los 20. No viene al caso, pero una vez que ya está hecho el desarrollo, te presento la factura y la pongo pendiente de cobrar. En algún momento la empresa va a tener que pagarme por el desarrollo que estoy haciendo. Entonces, toda esta gestión es la dimensión contractual que no tengo que perder de vista. Nuevamente, ya lo dije, pero señor mayor que reitera. Si vos no sabés de tecnología, digamos que es, comillas, perdonable porque podés, ¿cómo decir? Buscar ayuda. Ahora, se va a esperar, y también podés buscar ayuda, que quede claro, pero se va a esperar que si vos sabés de gestión de organizaciones, entiendas de todo lo que es la gestión presupuestaria. Para eso vas a tener materias que te van a hablar pura y exclusivamente de presupuestos. Entonces, todo eso va a ser know-how que cada uno de ustedes va a tener, pero que va a depender del punto de vista de la administración financiera. ¿Qué más? Salteo el tema de las pérdidas para ir a, porque las pérdidas las vemos la clase próxima. ¿Qué pasa cuando empiezo a darme cuenta si gané plata con el proyecto? Yo digo, en principio, que invierto en tecnología porque esa tecnología va a hacer que mi organización funcione mejor. Si esa tecnología hace que la organización funcione mejor, yo en principio debería pensar que la inversión es válida. Ahora, si en este proyecto se invirtió tanta plata y supongamos que esto no hubiera cambiado, como ya les comenté que ocurrió, que no hubieran existido desvíos, yo sé que empecé el 1 de enero y que en el momento en el cual voy a producción, después hablamos de los ambientes, cuando estoy en producción, estoy en vivo, con datos reales, llamémosle así, esto debería haber ocurrido entre el 1 de enero y el 1 de agosto. Implica, entre tantas cosas, que yo empiezo a ganar valor cuando la inversión tecnológica la tengo en funcionamiento. Vayamos a un caso distinto. Soy el área de comercialización, estoy haciendo una nueva aplicación para que la organización pueda vender sus productos y que se pueda ver motivada a través de no sé, todas las inversiones que puede hacer para el Mundial 2026. En algún momento entre que yo empecé a planificar y llego a estar en producción, en algún momento esa, ¿cómo decir? Esa inversión que estoy haciendo va a tratar de transformarse en algo que me genere ingresos. Y es ahí donde empiezo a generar el definitivo valor. Cuando un proyecto entra en producción, estoy, entre comillas, generando ganancias. Nuevamente, es una ganancia estimada hasta que yo la transforme en una vida real. Si hago una campaña publicitaria, salgamos de tema tecnología, se supone que la campaña publicitaria va a hacer que el producto pase a estar en el imaginario de las personas que pueden ser potencialmente mis clientes y que mis clientes vengan y me compren. Si mis clientes no me compran, probablemente va a ser un proyecto que termine fracasando. Pero nuevamente empiezo a generar ganancias a partir de ese punto. También creo que les he dicho que está en el imaginario común que cuando hay algún proyecto de tecnología, y si ese proyecto de tecnología pretende cambiar
la forma en la cual la empresa trabaja, la operatividad, la profesionalización, etcétera, a todo el mundo, dicho esto con, entre comillas, el a todo el mundo le empieza a venir el miedo, el quickie, o como lo querramos denominar, porque en el imaginario me contaron que cuando hay una implementación de tecnología, echan gente de los puestos de trabajo. Y creo que también les he dicho, recién a partir de acá empiezo a echar gente, si efectivamente la tecnología me genera ahorros operativos. Durante la fase de ejecución del proyecto, que quede claro, entre que comencé con el kickoff hasta que voy a producción con el Go Live en estos 8 meses, no había previsto, y lo puedo decir, no lo puedo mostrar, pero lo puedo decir, no había previsto ningún tipo de reducción de personal. A tal punto era esto que si este proyecto hubiera salido bien en la multinacional, mi jefe ya tenía previsto que yo me incorpore como parte de la estructura de seguridad informática en la empresa multinacional porque alguien tenía que hacer la gestión de roles y perfiles, que básicamente era para lo que me habían contratado. Habían contratado a una sola persona para hacer esta configuración, que resulté ser yo. Entonces, esto hizo que, entre tantas cosas, yo no genero genero pérdidas durante la ejecución del proyecto, pero recién empiezo a generar ganancias si el sistema tecnológicamente genera ahorros operativos, si incrementa los ingresos, si reduce los riesgos y si de alguna forma mejora en una forma medible, de vuelta, medible, no, che, qué lindo sistema, la subjetividad acá no corre. Por más que uno diga qué lindo sistema, qué mal sistema, este sistema es lento, lo que fuere, es subjetividad de quien está interactuando con esa tecnología, pero esa eficiencia tiene que ser medible. Básicamente, de los cuatro esquemas, van, TIR, periodo de repago y retorno sobre la inversión, el retorno de la inversión es, junto con el periodo de recuperación, el elemento, el indicador que indica que la tecnología me generó ingresos por sobre las inversiones que fui realizando. Salteo la perspectiva contable. Y esto es lo que básicamente se maneja. El control de proyecto tiene indicadores. De nuevo, no es para que los memoricemos, ¿sí? No van a ser evaluados los indicadores de proyecto, puesto es muy puntual cómo se establezcan cada proyecto en particular. Y lo digo a tal punto que, y está en mi tesis, ya que estamos el tipo hacia bombo con la tesis, eh, hay muchos proyectos que no calculan el valor ganado. Hay muchos proyectos que no calculan desvíos porque saben que los tienen que llevar a cabo. En el business case que tienen subido es un proyecto que, como es de tipo regulatorio y como es de tipo estratégico, a pesar de que es perdidoso, acuérdense, 3.400.000 de inversión y así todo tenía que poner después de implementar 1.700.000 y quedaba 1.700.000 negativo, perdón, quedaba 1.700.000 negativo. A pesar de todo eso, hay proyectos que siguen adelante y esto no está calculado. Pero la idea sería que si yo invierto en tecnología, yo organización me refiero, que esa organización obtenga algún tipo de rendimiento por la inversión tecnológica. Si no, es absolutamente pérdida. Este ejemplo que tenemos acá en este proyecto famosísimo, este fue un proyecto que fue a parar, que estuvo activado durante los 25 meses y cuando decomisaron el proyecto, lo mandaron como pérdida en el balance. Esto quiere decir, y dimensionémoslo, si yo dije, fui gastando y fui comprando tecnología y fui haciendo desarrollos y fui cambiando la estructura, etcétera, 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 todo eso en algún momento alguien dijo, mira, este proyecto no sigue adelante, ¿qué hacemos con esto que tenemos comprado? No se puede reutilizar para nada y entonces contablemente mandarlo a pérdida. Mandaron y no lo tenían previsto. Y esto de vuelta, nadie hace nada pensando que va a salir mal. Tuvieron que mandar a pérdida 7 millones de dólares, que para la multinacional es plata, pero no, ¿cómo decir? No los hace quebrar como le podría pasar a una pyme argentina. Es plata, pero esa plata fueron 7 millones de dólares que tuvieron que mandar a pérdida porque no pudieron lograr que la inversión tecnológica se transforme en algo que eventualmente resulte beneficioso. Eh, ¿Por qué nos interesa a nosotros? Porque esto va de la mano de gobernanza.
Cuando comienza un proyecto, el kickoff formaliza responsabilidades. Nuevamente, ¿quién se va a ocupar de cada cosa? Incluso voy de vuelta al Gantt. En esta fase había líderes de proyectos que estaban enfocados en diferentes fases. Si bien había un project manager, había líderes de proyecto que estaban enfocados en parte de la fase. Cuanto más complejo es el proceso, más necesidad de recurso humano que esté haciendo que las cosas sucedan. Nuevamente, y acá comento una infidencia, este proyecto terminó con toda la gente de la multinacional y todos los consultores de los fabricantes del software y de los implementadores terminaron todos peleados. Y cuando digo todos peleados, no es que se dejaron de seguir en Instagram, que es el castigo actual. Se llegaron a trompear. Hubo que separarlos. La empresa decidió que ese project manager no siguiera más y la consultora hizo lo mismo por el otro lado. Cuando digo se llegaron a trompear, más todas las cosas con doble, triple y quíntuple sentido que pueden llegar a ocurrir en los correos electrónicos. Esto nuevamente, si pasa, como dicen, en las mejores familias, pasa mucho más en un grupo de trabajo donde los intereses son contrapuestos, donde, y esto lo vemos habitualmente en los equipos de fútbol, mientras que las cosas salgan bien, los malestares internos van quedando solapados, pero te sacan en cuarto de final de una copa y bueno, empiezan a pasarse la factura, sí, porque yo te pedí tal cosa y vos hiciste tal otra y me respondiste mal y bla, 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 bla. Esto es, nuevamente, interacción de personas que tienen diferentes objetivos y que tienen diferentes personalidades y que no necesariamente se tienen que llevar bien. Entonces, una cosa es trabajar a nivel organización, otra cosa es convivir adentro de un proyecto. Porque, nuevamente, creo que también les comenté, el consultor de preventa que vendió este proyecto cobró su bonus de remuneración variable, cobró $40.000 y se llevó a la familia, porque después le pregunté, de vacaciones 2 semanas a Hawái, que no lo tenía previsto, pero como este proyecto salía hasta ese momento también y él se dedicaba a preventa, cuando hablemos consultoría hablaremos preventa, postventa, implementación, son tres mundos distintos que no quedan en claro qué hace cada uno, pero bueno, se llevó a la gente, a su familia, en ese caso estaban todos felices. Puedo mostrar cuando firmaron el contrato a noviembre, perdón, podría, pero no lo voy a hacer. Estaban todos comiendo en Rodicio de Puerto Madero, estaban todos felices, contentos de lo bien que iba a salir este proyecto. Habían hecho cuadernitos con el logo, se habían hecho las tacitas con el nombre de cada uno, el nombre que le habían asignado al proyecto y el alias que le habían puesto, porque cada uno tiene su, no sé, su apodo. Entonces era tan bueno el clima que, bueno, parecía que iba a salir todo bien. Cuando el proyecto empieza a desbarrancar, a uno de los, a ver, no digo un amigo, pero sí un gran colega, muy bueno en la gestión de proyectos, 2 meses antes de que se dieran cuenta de que no iban a llegar a la implementación del 1 de agosto, más o menos para junio, lo echaron y la excusa fue de que lo sacaban del proyecto porque él no advirtió con la suficiente antelación, 2 meses antes, de que el proyecto no iba a salir bien. Entonces, cuando el proyecto no iba a salir bien, dijeron que él no estaba a cargo y que no podía gestionar ese proyecto porque efectivamente, bueno, los plazos de implementación, perdón, se habían dilatado. Eh, y obviamente, en todo lo que sea gestión de proyectos, todos tratan de que las cosas salgan bien. Y hay veces, y esto es natural de cada uno de nosotros, si se siente parte del equipo, le va a poner la garra correspondiente para que el equipo llegue a buen puerto. Pero nuevamente, esto hay que valorarlo. El otro tema es activar los controles. Cualquier cosa que no se controle, si se hace bien o mal, nunca se sabe. Si yo pensara que todas las personas van a tomar las decisiones correctas y efectivamente lo hicieran de esa forma, no debería existir el concepto del control. Pero nuevamente, hay veces que las decisiones que se toman no son las correctas para ese tipo de proyecto en sí.
El Gantt lo tengo acá, el esquema está, los capítulos no viene al caso, este esquema lo tenía abierto. Un segundo, el kickoff estaba por la segunda pestaña. ¿Qué pasa con las cuatro dimensiones de los proyectos que tienen que convivir? Recuerden que cuando estábamos analizando un esquema de proyectos, decíamos, en la ejecución del proyecto, en esta parte de acá, se involucran cuatro elementos: Project Management, modelos de desarrollo, modelos de análisis y modelos de diseño. Entonces, las cuatro dimensiones de la gestión de proyectos son esas que tenemos en este caso. ¿Qué implica entender esto? Primero está la gestión del proyecto, que es una disciplina independientemente de la metodología, que quede claro. Es una disciplina que organiza, planifica, ejecuta y controla el proyecto en términos de alcance, qué se hace, qué no se hace, tiempo, ¿estamos cumpliendo con los tiempos o no estamos cumpliendo con los tiempos? La calidad que corresponda, los recursos que se asignan al proyecto y la gestión de los riesgos. Eso hace un project manager. Por ejemplo, el martes pasado yo sabía fehacientemente que la facultad iba a estar abierta. Por ende, a pesar de que estaba la movilización, la facultad, porque lo había verificado, me dijeron, no, las sedes van a estar abiertas, así que podés ir tranquilamente. Perfecto. Por tal motivo, no tuve necesidad de posponer el examen parcial. Estoy el día lunes 11, justo fue la entrega formal de mi título de doctorado en el salón de la facultad, y cuando estoy ahí ya con el título en mano, toc, 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 me suena el mensajito, aparece un mensaje de la facultad donde dice, entre tantas cosas, mira, no podés tomar examen, no podés computar el presentismo, y existen los canales virtuales. Yo tenía dos posibilidades. Podía haber suspendido la clase y de hecho, ya que estamos palito para todos los que no vinieron en aquel momento, cierro el palito, eh, podía haber suspendido la clase o podía haber pasado un mecanismo virtual. Si la facultad me hubiera dicho, mira, va a existir una notificación de que no se puede tomar examen, etcétera, yo lo podía haber planteado en otros términos. Y cuando digo lo podía haber planteado en otros términos, era específicamente, bueno, reconfiguremos todo. Me vi forzado a hacerlo como a las 7 de la tarde, que posteé en el campus de la facultad, en cada uno de los cursos, el mismo mensaje diciendo, mira, mañana martes vamos por el camino virtual y tengo que reconfigurar todo el cronograma. El cronograma lo planifiqué a principio de cuatrimestre, donde prácticamente establecí las fechas. Alguien de los que está acá el martes pasado me dijo, mire, yo tengo algo programado para el 19 por la tarde, con lo cual ya tenía previsto faltar. ¿Puedo ir a rendir a la mañana? Perfecto, me mandó el mail, recibido, está todo perfecto. Aparezca el día lunes, el martes 19 por la mañana, a rendir a la mañana. Ahora, eso implicó que tenga que tomar decisiones, que tenga que verificar el riesgo. Si la facultad me hubiera dicho, se suspenden las clases, perfecto, suspendemos las clases. Ahora, distinto es tener esto planificado respecto a lo que va a ejecutarse. Cuando voy a hablar de tecnologías, en sí tengo que entender qué se va a hacer. Cuando digo qué se va a hacer, vamos de vuelta al Gantt, es entender en el show and tell todo lo que necesito, es entender la prioridad que tiene, es entender si el modelado se va a aplicar, es entender cómo se hace la construcción, es entender las pruebas que tengo que hacer, es entender la capacitación, es entender irremediablemente todas las tareas. A modo de comentario, este Gantt de alto nivel tenía entre todos los países casi 4.000 tareas distintas que tenían que realizarse. Esto implicaba que, por más que yo lo muestre en un Gantt para una presentación, es imposible mostrar y que todo el mundo entienda en qué fase está. Es por eso que se hacen estos gráficos de sumarización de las tareas que se tienen que hacer. Entonces, en Project Management tengo que entender qué se va a hacer, entender cuánto cuesta los 7 millones de dólares o, básicamente, si voy al esquema original, acá esta multinacional no tenía problemas con la medición preliminar de costos y gastos, porque un proyecto de esas características cuesta 7 millones y la empresa esta multinacional lo podía poner tranquilamente. Tenía destinado, lo pueden ver en la Bolsa de Nueva York, la cotización, tenía destinado, sigue teniendo destinado un presupuesto importante a todo lo que es tecnología de información, más aún porque al día de hoy ya es una
financiera. No es que antes tenía una tarjeta de crédito que daba a nombre de, ¿cómo decir? De la marca, y esa tarjeta de crédito te permitía comprar en todas las tiendas de ellos con un descuento significativo o con una financiación significativa. Eso que antes lo tenía tercerizado con un banco, bueno, ahora se creó una nueva financiera y esa financiera está sujeta al contralor del Banco Central de la República Argentina, con lo cual los 7 millones de dólares o cuánto va a costar, está perfecto. El project manager tiene que responder en qué plazo. Esto originalmente, este proyecto que muestro, eran 18 meses. Y además tengo que entender quién es el responsable de cada una de las áreas, de cada uno de los stints, como se le dice acá, de cada una de las fases que tengo que hacer y efectivamente entender qué riesgos existen. Esto es ver, y no ahondo en la explicación ahora, si ese riesgo lo voy a asumir porque es imposible de evitar o busco alguna forma para que ese riesgo tenga menor impacto en caso de que suceda, que se llama mitigación. ¿Qué puedo hacer para mitigar ese riesgo? En los riesgos, anticipo únicamente este comentario, aparecen dos variables que juegan en forma conjunta. Una es la probabilidad de que ocurra y después, en caso de ocurrir, el impacto que eventualmente puede tener ese riesgo. Respecto de los marcos y de las metodologías de project management y demás, la más difundida, a pesar de que puede en algunos casos no ser la mejor para tecnologías de información, aunque es muy buena, de hecho yo estaba certificado en PMI, es esta metodología que se llama PMBOK de el Project Management Institute. Em, es una metodología que tiene una cosa diferenciadora. Es un cuerpo de conocimientos que tiene aproximadamente unos 30 años de antigüedad, que es cuando se crea el Instituto de Gestión o de Administración de Proyectos, el PMI, Project Management Institute, pmi.org, para quien le interese, con su capítulo para Argentina, es decir, su sección que se ocupa de todas las certificaciones que se hagan en Argentina, y lo que hace es emitir una credencial que tiene valor profesional. Una vez que uno cumple con todos los requisitos y que pasa el examen de certificación, eh, emite una credencial que hace que sos un project manager certificado y que tiene una duración de 4 años. Nuevamente, interesa hoy en día, interesa específicamente en aquellas empresas que dan servicios de gestión de proyectos o que son software factory, donde se espera que las personas que lideran esos proyectos tengan algún tipo de certificación. Eh, a nivel organización depende si la organización lo requiere, pero en todo caso, si el día de mañana están trabajando en algún lugar y esa organización de alguna forma necesita que vos te certifiques, es muy probable que la organización te dé la capacitación o te pague la capacitación, aprendas y después eventualmente te paguen la certificación. Pero de nuevo, esta metodología del PMI, que se llama PMBOK, el Cuerpo de Conocimiento de Gestión de Proyectos, es específicamente muy utilizada en todos los que son sistemas de gestión. Por algo van a ver que cuando aparezca fulanito de tal, y esto te va a quedar en claro, va a decir fulanito de tal, coma, porque es la identificación profesional, te va a decir PMP y el número de matrícula que tenga. Ese número de matrícula es una matrícula de tipo internacional, con lo cual, si el día de mañana está en el imaginario de alguno de ustedes trabajar en el exterior o trabajar para el exterior, este tipo de certificaciones van a incrementar, vamos a llamar así, el valor que va a tener su currículum. Nuevamente, mi único comentario, esto implica que vos aprobaste un examen y que tenés una matrícula. No implica que seas un buen gestor de proyectos, ¿sí? De la misma forma que me recibí, soy un licenciado. Bueno, sos licenciado porque cumpliste, no implica que automáticamente sabes administrar. Acuérdense que para tomar buenas decisiones hay que primero muchas veces aprender tomando malas decisiones. Y yo soy la prueba viviente, por ahora, de tal aspecto. Adicionalmente, necesito entender en qué plazo se va a cumplir, quién va a ser el responsable, los riesgos que existen y entender que el project management establece la estructura de gobierno o de gobernanza, como le decimos nosotros, quién reporta a quién. Es muy lindo pensar que las decisiones pueden ser colegiadas, pero hasta incluso en un equipo de fútbol, por más que nosotros sepamos que hablamos del cuerpo técnico de Scaloni,
excepto que Scaloni esté inhabilitado, esté imposibilitado de tomar una decisión, lo corroborará con su equipo, le dirá el Muro, le dirá Aymar, quién va, quién viene, cómo cambiamos, reorganizamos la estrategia o la táctica, vamos a llamarlo así, pero la decisión es de Scaloni. Entonces, eventualmente yo tengo que establecer una forma vertical para tomar la decisión. En algún momento tengo que llegar hasta el último nivel y tengo que decir qué decisión se va a tomar. Tengo que establecer el plan de proyecto. Básicamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo exteriorizo a través de un Gantt. El plan de proyecto es este. Desde acá hasta acá, si todo sale bien, vamos por este camino, pero necesito dejarlo establecido, gestionar a todos los interesados barra afectados. Yo después voy a hacer una corrección al libraco mío, voy a hablar específicamente de los stakeholders, todos aquellos que están afectados por la ejecución de un proyecto, la gestión de los riesgos, el control presupuestario y los indicadores de gestión. De la misma forma que en cualquier proceso operativo nos damos cuenta si estamos dentro de los rangos requeridos, establecidos y demás, de idéntica forma tengo que hacer el seguimiento de los indicadores. Nuevamente, cuando en este proyecto que menciono acá lo decomisaron después de 25 meses, se dieron cuenta que habían consumido la totalidad del presupuesto, que no habían alcanzado el objetivo que era implementar en 5 países y que tampoco se encontraban cerca de implementar en esos 5 países. Por tal motivo, lo que tenían que hacer era exclusivamente, si vamos al caso, tomar alguna decisión. Podían seguir invirtiendo dinero. Ahora, una cosa es que un proyecto se implemente dentro de un plazo con una inversión más o menos determinada y otra cosa es que me digan, mira, los 5 países en 18 meses por 7 millones, ahora se transforman en 5 países en 40 meses, más del doble del desvío original, y en vez de que cueste 7 millones, cuesta 11. Si vos necesitas llevar adelante esto, probablemente o quizá tomás una decisión de seguir poniendo más plata. Pero esto es lo mismo que nos pasa a cualquiera de nosotros cuando necesitamos cambiar algún bien de uso. Yo puedo seguir cambiando mi computadora, le puedo poner más memoria, le puedo cambiar el disco, le puedo poner una placa de red externa para que navegue más rápido, puedo agregarle, pero en algún momento voy a llegar a una limitación técnica. Y una limitación técnica que tengo en esta computadora y en todas las que están en casa en las cuales estoy hablando es que esto ya corre únicamente Windows 10. Si el día de mañana, y esto es esperable, Microsoft saca una nueva versión o la tecnología requiere que cambie el sistema operativo, esta computadora, por más que yo la quiera mucho y le pida que no se rompa y demás, en algún momento la voy a tener que decomisar, sacarla de uso y comprar un equipo nuevo. Entonces, ¿puedo seguir invirtiendo? Sí, pero en algún momento la inversión va a ser automáticamente para una pérdida. Es lo mismo que pensar, tengo un auto que lo compré 0 kilómetros, lo cuidé toda la vida, le hice el kilometraje estándar, le hice todo el mantenimiento, ¿le sigo haciendo mantenimiento? Y probablemente sí, pero tenés en cuenta que es tecnología que tiene 30 años de antigüedad, es tecnología que todos los años tenés que ir a pasar la BTV y es tecnología que ya no la puede mantener cualquier persona. Porque, de nuevo, y lo digo yo como programador COBOL, no hay programadores COBOLes en el mercado y a mí tampoco me interesa volver a la tecnología. Es una tecnología obsoleta la que tiene el core de la gran mayoría de los sistemas bancarios. Entonces, de nuevo, esta es una decisión que tiene que tomar el project manager. ¿Cuáles son los modelos de desarrollo? Básicamente, modelo cascada, modelos ágiles. Los modelos cascada son todos secuenciales. Yo tengo que cumplir con una secuencia preestablecida. Primero los requerimientos, después hago el diseño, después hago el desarrollo, después hago las pruebas, después la implementación. Como ventaja, como esto viene de la ingeniería, es la claridad estructural. Todos los proyectos de tecnología, si todos se manejaran bajo este modelo cascada o la metodología tradicional, nadie tiene que aprender nada, porque viste un proyecto, viste dos, viste tres, van a haber diferencias, pero el cuarto proyecto es una combinación de los anteriores y el 20º proyecto es una combinación de todos los anteriores. Entonces, nuevamente, a medida que uno agarra experiencia en esto, cuando se da cuenta que todas las cosas en la gestión de proyectos por la metodología tradicional es muy similar en sí, se da cuenta que es estructurado y que es poco posible, no improbable, pero es poco posible que queden cosas sin cubrir.
E incluso lo decía, si yo tengo un software de gestión, Microsoft Project, Primavera o cualquier otro, esos software de gestión de alguna forma me van ayudando a mí, si voy a liderar el proyecto, me van ayudando con sugerencias. Ni que pensar con las ventajas que trae la inteligencia artificial. Si hoy en día con alguno de estos software, y digo el Microsoft Project que es el más cercano, instalado con la inteligencia artificial de Microsoft, la Copilot, si yo me equivoco en la planificación del proyecto es porque quiero, porque me va a dar todas las advertencias correspondientes para que no me pueda equivocar en lo que sea planificación. Planificar es una cosa, ejecutar es otra. ¿Qué pasa por contraposición la metodología ágil, que es interactiva, es iterativa, es incremental, que tiene diferentes marcos? Todo el mundo va a hablar de las metodologías ágiles y en su cabeza va a asociar con que es Scrum. No es la única metodología. Nuevamente, escapa, y acá no sé en qué asignatura, si es que lo ven, probablemente en producción o dirección general, si ven algo que esté relacionado con metodologías tipo Scrum y demás, pero de nuevo, la diferencia con la metodología tradicional es que esto es adaptable. La desventaja, como dice acá, madurez organizacional, es darnos cuenta que yo no puedo estar cambiando permanentemente. En este ejemplo que hacía hace unos minutos atrás, de que estoy mirando a ver que si lo pinto de color amarillito, que blanquito, que con la banda gris, que bla, 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 esos cambios son sobrecostos. En tecnología es preferible invertir bien en un determinado momento que hacer mantenimientos y sobrecostos posteriores por errores que puedan llegar a ocurrir. Entonces, nuevamente requiere madurez organizacional. Pasemos a los modelos de análisis. Tanto BPM como UML lo que intentan hacer es estructurar los requerimientos de la organización, del negocio, antes de diseñar la solución. Y creo que también, se lo he dicho más de una vez, ustedes son el profesional ideal para analizar sistemas de gestión o para analizar procesos de las organizaciones. Obviamente, si me decís, mira, no soy la persona ideal para analizar cómo se tiene que ensamblar la nueva versión de este cohete que va a ir a colonizar la Luna, bueno, probablemente será una gestión de proyectos, perdón, muy enfocada en la ingeniería, pero en el resto de los casos, los que se supone que conocen de organizaciones son ustedes. Por ende, dentro de estas metodologías de gestión de proceso de negocio, que es el BPM, o el lenguaje unificado de modelado, que es el UML, que es una mirada muy, muy técnica, es mucho más fácil que ustedes aprendan estos artefactos, que es el nombre que tienen, respecto de lograr que alguien que conoce estos artefactos después imagine cómo aplicarlo en las organizaciones. Nuevamente, cuando hablamos de casos de uso, cuando hablamos de análisis feedback, modelado de datos, que es base de datos pero que escapa el contenido de ustedes, o diagramas de flujos, básicamente son entender cómo voy a hacer el análisis de los procesos que se tienen que reflejar en alguna solución tecnológica. Nuevamente, esto tiene que responder preguntas de cómo funciona el negocio, voy de vuelta al Gantt, perdón, acá el esquema. ¿Cómo es la situación actual, el problema, la necesidad, la falta de tecnología y cómo lo voy a llevar a lo que debería ser? Entre este esquema que tengo acá de la situación actual hasta llegar a la ejecución del proyecto es porque yo quiero llegar a este punto y tener la situación deseada, la situación objetiva. Entonces, si estoy asumiendo que meto tecnología y que esa tecnología va a funcionar mejor en mi organización, lo que tengo que hacer es ver cómo salgo de la situación actual al futuro en el cual voy a estar. Y entender si existen gaps, las brechas, qué reglas de negocio. Cuando hablamos de los CRP, decíamos que, bueno, estos sistemas de nivel internacional tienen un montón de reglas de negocios o prácticas generalmente aceptadas incorporadas. Sí, hay muchas cosas que están solucionadas porque vienen, llamémosle, de fábrica incorporadas en el sistema. Y hay muchas veces que la organización las usa, las tiene que adaptar, o hay muchas veces que la organización no puede cumplir con todo eso y va por el otro camino de utilizar un sistema estándar y hacerle adaptaciones a gusto de la organización que se llaman técnicamente customizaciones o
a pedido del customer, del cliente. ¿Qué pasa con el tema del modelo de diseño? Si yo estoy hablando de entender cómo gestionar un proyecto, estoy hablando de lo que va a ser específicamente el control, la ejecución y el análisis, ahora tengo que transformar esto en alguna tecnología. Cada uno de estos modelos analiza independientemente de la metodología, que quede claro, se analiza lo que la organización tiene o lo que la organización necesita y de alguna forma lo transforma en algo que la organización pueda utilizar. Y esto va a implicar diseñar la arquitectura, diseñar el modelo de base de datos, entender cómo va a ser la interfaz de usuario y la experiencia de usuario. Esto es un tema de gestión y dos temas técnicos, un tema de seguridad, última unidad de nuestro programa, y un tema de integraciones. Este sistema o esta tecnología que estoy incorporando, ¿cómo interviene con el resto de las funcionalidades? Hoy en día, uno entra en cualquier anuncio, en cualquier lugar, y te dice, chatea con nosotros. Y uno sabe que del otro lado hay un robot que tiene respuestas predefinidas, con mayor o con nivel grado de detalle, incluso con el uso de inteligencia artificial para poder entender preguntas o interacciones de un cliente que no están correcta o lógicamente formuladas. Y cuando no entiende te va a decir no entiendo tal cosa, hasta que vos de alguna forma le pidas necesito hablar con un operador humano y recién ahí te deriva y entras en una lista de espera. Pero bueno, todo ese tipo de integraciones que podríamos decir el BOTI, llamémosle de atención al cliente, ok, ¿cómo interactúa con mi sistema de gestión? ¿Es un cliente que quiere consultar algo para que le mande precios o es un cliente que necesita alguna respuesta? Bueno, ¿qué mecanismo voy a estar utilizando en este lugar? Eh, ¿Cómo interactúan las cuatro dimensiones? Con esto, por la hora en la que estamos, prometo que cierro. Project Management es organización pura, gestión, básicamente. El modelo de desarrollo estructura cómo se va a ejecutar. Cuando hago la lista Moscow y cuando digo cómo se define, bueno, alguien va a tener que desarrollar. El contenido funcional es una tarea específicamente de análisis y el modelo de diseño materializa esta solución desde el punto de vista técnico. Nuevamente, la mirada técnica no nos corresponde a nosotros, profesionales de ciencias económicas, sino que le va a corresponder a la parte tecnológica que la organización tenga.